¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto estar con ustedes y compartir un extracto de lo mucho que ha hecho mi Dios en mi vida. Y bueno, mi nombre es Wendy Eunice González Interiano. Soy salvadoreña, tengo 38 años de edad, y dos hijas hermosas y cada día, hoy por hoy, formo parte de la organización Fraternidad Nacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Soy parte del capítulo Realeza. Nos reunimos los días martes a las 8:30 de la mañana en el restaurante Bennigan's de la Gran Vía. Así es que definitivamente tienen que estar allí algún día. Hoy vamos a compartir un poco de mi historia y más que de mi historia, de aquello que ha hecho en mi vida el que yo considero el soberano Dios. Yo nací de una pareja hermosa compuesta por por una chapina y un hombre salvadoreño. Tengo la dicha de tener dos parejas de padres. A los 29 días de nacida mi mamá falleció, 3 meses después fallece mi papá y mis padres biológicos pasaron pues a estar en otro término en mi vida. Así vine a formar parte de la familia, de parte de mi familia paterna. Vine a formar parte de mi abuela paterna, mi tía paterna, el esposo de mi tía. Ellos se convirtieron en mis segundos padres. Ellos son hoy por hoy mis papás. Y vine a formar parte de una familia maravillosa. Nunca hicieron diferencia conmigo. Éramos 7 hermanos, yo seguí siendo la menor y si hubo alguna diferencia fue una diferencia en bien, fue una diferencia donde yo fui la consentida, pequeña, en una familia en el interior del país, en una familia con escasos recursos, con gente trabajadora, con un papá que trabajaba, con una mamá que trabajaba muchísimo y con muchos valores alrededor, pero no una familia religiosa como tal. Yo recuerdo que al cuestionar a mi abuela le preguntaba por qué se murieron mis papás. Mi abuela decía algo espectacular y ella decía, Dios sabe lo que hace. A mi abuela le había tocado enterrar a muchos de sus hijos y tenía muchísima experiencia con este manejo de la muerte. Y creo que no sé si ella tenía controlado todo lo que decía y alcanzaba a entender de la frase que ella me decía al decir, Wendy, Dios sabe lo que hace. Y yo ese era el conocimiento que tenía y esa es una frase que a mí me impactó muchísimo. Una frase que marcó de alguna forma, empezó a marcar de alguna manera esa identidad que yo tenía de él, del Dios Supremo. Yo sí sabía algo y es que él sabía lo que hacía. Y así crecí en una familia linda. Crecí pensando que la separación de mis papás, esta cuestión de que se hubieran muerto, no me afectaba. Crecí pensando nunca conocí a mi mamá, nunca conocí a mi papá, entonces no tenía ni relación. Pensé que nunca se iba a hacer notorio algún tipo de deficiencia, hasta que llegué a la adolescencia y tuve algunos vestigios de algunas necesidades, como de repente supe que yo no quería enamorarme, yo no quería casarme, yo no quería tener hijos, porque no quería que lo mismo que me hubiese pasado a mí, y no porque yo haya sufrido en mi familia, sino porque yo no quería tener hijos. De repente yo me iba a morir y mis hijos se iban a quedar ahí en la misma situación que yo, y yo no sabía si ellos iban a tener la capacidad, si iba a haber la misma suerte que yo tuve de tener una familia tan impresionante y gente que me amara. Yo crecí en medio de una familia con mucho amor, con presencia de padres. Mi mamá estaba ahí, asistían a mis reuniones de escuela. Mi papá estaba presente. Pero el vacío de unos padres biológicos es algo que nadie puede llenar. Y a pesar de que yo creí que nunca me había afectado, al final resultó que sí me había afectado. Ciertos traumas y ciertas actitudes de mí que dependían o que se habían originado de esa separación tan abrupta que se dio con mi mamá cuando yo apenas era una niña de 29 días, con mi papá cuando apenas era una niña de 3 meses, que no necesité conocerlos para que en mi interior se gestaran ciertas cosas que me iban a generar un problema toda la vida. Entonces empecé a notar en mí, crecí con una mujer muy inteligente y uno piensa que lo sabe todo y lo tiene todo bajo control, pero no se entera detalles como muy inconstante, muy inestable, muy inmadura.
muchísimo, muy consentida. Y eso me evitaba estar preparada para una vida real, me evitaba estar preparada para el enfrentamiento de otras cosas. Yo era de las que iniciaba una cosa hoy y mañana ya había cambiado de opinión. Tenía arranques emotivos increíbles, pero no podía mantenerme estable, no podía hacer las cosas como tenía que hacerlas. Tenía problemas con mi inestabilidad, tenía problemas con mis decisiones cada vez más tomadas de peor manera. Y al final crecí, me fui hacia la universidad y parece que eso es todo, crecer. Y en realidad uno crece físicamente, pero emocionalmente me quedaba chiquitita. Conocí a un hombre que hoy es el papá de mis hijas. Tuvimos 2 hijas en una relación por más de 13 años. Él 14 años mayor que yo. Yo en ese momento de 20 años. Yo llevaba mi maleta de vacíos, un cargamento de vacíos y de deficiencias, un cargamento de situaciones que no estaban manejadas por mí, y él traía su vida, él traía su historia, él traía también su maleta de vacíos y sus deficiencias. Y juntos hicimos una especie de boom, y nuestros explosivos, sus deficiencias y las mías, generaron una explosión tan letal que nos provocaron vivir en una relación tan tremenda por más de 13 años, una relación donde había separaciones cada 72 horas, una relación donde hubieron muchas ofensas de ambas partes, una relación donde mi inmadurez aceptar su postura y era una cuestión complicada. Y se deterioró, la relación se deterioró, pero así como se deterioró la relación, también se deterioró mi vida, también se deterioró mi estima y seguramente la de él. Y también se deterioró la vida de nuestros hijos. Nuestras hijas también sufrieron el impasse de vivir en una relación tan complicada, con tanta toxicidad a causa de no tener a Dios, a causa de no tener conocimiento. Creo que duramos tanto tiempo en esa relación porque ambos queríamos hacerlo bien y echábamos ganas y buscábamos la forma, pero no teníamos el conocimiento correcto, no teníamos las herramientas correctas. Una vida sin Dios muy difícilmente va a tener el empuje, no tiene los valores correctos, la raíz no está bien alimentada. Entonces no era tan fácil perdonar, no era tan fácil ceder, no era tan fácil para mí ubicarme en la posición de mujer, no era tan sencillo para mí perdonar, dejar el resentimiento, dejar la ira, dejar la cólera, dejar la reclamadera. No era tan sencillo, yo no tenía ese conocimiento, y aunque lo hubiese escuchado en algún momento, yo no tenía la convicción de obedecer a esa palabra. Entonces el no tener el conocimiento de Dios hizo que los esfuerzos fueran inútiles, porque en vano se trabaja si Él no está en el asunto. Así es que al final, después de muchos procesos emocionales donde desarrollé depresiones, falta de estima, dependencias y todo muy difícil, de una depresión muy tremenda, y recordé la frase de mi abuela, recordé que ella decía: Dios sabe lo que hace. A estas alturas yo ya tenía a una hermana que hablaba más de Dios, y yo era una de las de mi casa, la más chiquita, que creo que era la última que pensaban que algún día podía buscar el camino de Dios. Pero me sentía tan mal, me sentía tan destruida. Biblia. La iglesia era un día de semana, no había servicio, no había mucho, pero yo llegué, me arrodillé, y salió el líder religioso de ese lugar, tomó el micrófono y dijo una tan sola frase: deleítate en el Señor Jesucristo y Él concederá los deseos de tu corazón. Esa frase impactó mi vida, porque en ese momento yo estaba tan necesitada de un deseo de mi corazón, literalmente, no como el corazón que conocemos después de conocemos a Dios. Yo en realidad tenía problemas emocionales. Mi crisis que me llevó a Él fue un problema emocional. Y cuando dijo deleítate en el Señor Jesucristo, que Él corazón, yo dije, esta es mi oferta, eso es para mí. Yo no conocía que esa era una frase bíblica, yo no conocía que eso era algo que podían decirlo en todos los servicios de ese lugar. Yo simplemente lo tomé para mí, me arrodillé, le dije a Dios: este es mi trato, yo me voy a meter contigo, yo me voy a deleitar contigo y tú me darás mi corazón. Lo dije en mi ignorancia, hice un pacto con Él en mi poco entendimiento, en mi poca capacidad.
Pero yo entendía pocamente lo que significaba deleitarme en Él, pero sí entendía que Él había dicho, yo te concederé los deseos de tu corazón. Así es que ese fue mi trato. Yo te doy mi vida y tú me das lo que yo desee de mi corazón. El tiempo pasó, yo recordaba mi trato. Al final busqué una iglesia donde asistir, leí la palabra de día, de noche, de madrugada. Me enseñaron a orar, me enseñaron a ayunar, me enseñaron a cumplir muchísimas cosas y a utilizar herramientas importantes para este camino. Pero las cosas no cambian de la noche a la mañana y la relación era complicada. Y el daño que se había gestado de años anteriores, es difícil arreglarlo. Uno suele querer que lo que ha gestado por 10 años lo quieras arreglar en una noche. Y eso no pasó. Dios empezó a operar cosas en mí impresionantes. Me reinscribí en la universidad. Tenía la firme convicción de ser determinada. De esta vez, con 2 hijas ya, terminar la carrera. Porque a estas alturas había dejado ya 2, 3 carreras en universidades diferentes. En alguna ocasión con una beca. Porque no podía lograr valorar. Y no porque no lo valorara, sino porque no había algo en mí que no me dejaba ser constante, algo muchísimo más fuerte que yo. Y al final pasó el tiempo, tratamos y seguimos tratando y llegamos a un momento de separación. Tomamos decisiones difíciles como hacer una separación, porque perdonar no es algo que se nos dio tan sencillo, porque perdonar no es un fruto que da cualquier árbol. El árbol que da el perdón debe estar arraigado a Cristo. Y eso nos hacía falta. Yo había empezado mi caminar y él había... Pero faltaba mucha madurez en mí, faltaba mucho crecimiento en mí. Y al final destruimos esta relación. Y terminamos siendo los papás de nuestras hijas. Tras una separación se vino para mí una crisis económica muy difícil. Tuve que salir para la casa de mis papás, a la casa de mi familia, con 2 niñas. Y son decisiones que al final traen consecuencias. Y la crisis fue difícil. Y en esa crisis, bendita crisis, me dieron la oportunidad de hacer un negocio por comisiones. Y en medio de una mujer de iglesia, yo era una mujer de iglesia, pero una mujer de iglesia que aún estaba deprimida, que aún manejaba muchos conflictos en su cabeza, que tenía muchos, pero muchos problemas con la religiosidad y que no lograba salir de esa depresión tan tremenda. Y llegué a un momento donde tengo que enfrentarme a una empresa en particular y entré a esa empresa por la encargada de compras, me dijeron quién era. Me atendió, me escuchó, creo que me vio. Siempre digo que si me veo yo misma no me invito. No era alguien agradable de ver, excepto que me vieran por los ojos del Espíritu Santo. Y ella escuchó lo que me decía y dice, Wendy, te voy a tomar en cuenta. Yo estaba vendiendo un producto en particular. Dice, te voy a tomar en cuenta un día, vamos a hablar de eso, pero quiero invitarte a un desayuno de mujeres. Lunes, 6:45 de la mañana, zona. Número 1, escuché desayuno de mujeres, yo no quería nada que ver. Para ese momento yo había tomado una decisión de retirarme de la iglesia. Para ese momento yo había tenido una decisión de retirarme de todas estas cosas porque consideraba que aquella promesa que yo había escuchado de deleítate en mí y yo te voy a entregar los deseos de tu corazón no se había cumplido. Yo pensaba, yo me metí contigo, yo fui a una iglesia, yo aprendí, yo hice esto y esto, lo otro y no cumpliste tu parte. Entonces yo no quería nada con eso. Y ella comentó, Wendy, somos testimoniales, tenés que llegar. Y al final llegué. Me dio miedo escuchar Zona Rosa porque les dije, estaba en una crisis económica. Pensar en la Zona Rosa para mí de verdad era complicado. Y asistí pensando en complacer a aquella mujer que era mi cliente potencial. Asistí por una relación pública, no asistí pensando en que eso iba a traer algo bueno a mi vida. Entré, me senté, me bloqueé inmediatamente porque yo tenía algunos preceptos religiosos que me complicaban la vida. Y entré a un lugar donde eran hermosas y tenían labios rojos y uñas de colores. No era así y me sentí muy incómoda.
Me sentí tan diferente a ellas, y ellas alegres y yo tristes, ellas maquilladas y yo cero maquillaje, y no me sentí nada cómoda en el lugar, así que desde que entré mi ser, mi cabeza, todo se bloqueó, y llegaron y hicieron su evento, y la mujer que dio, pero yo no tuve ninguna identidad con ella y simplemente la escuché como escucharía cualquier otra cosa. Salí del lugar y me fui como cualquier otro día, y dije, ya cumplí, ya es lo que tengo que hacer. El siguiente domingo mi amiga volvió a escribir, la que en ese momento solo era una gerente encargada de compras y hoy se convirtió. Me volvió a escribir, dijo, tienes que estar el lunes, 6:45 de la mañana. Y yo, no puedo ir, no tengo dinero para ir. Me complicó ir. Y asistí de nuevo por alguna razón, y por esas razones que no son coincidencias, sino que Dios se prepara algo, como cualquiera que pueda estar viendo este video en este momento. Asistí y esta vez sí que me impactó mi vida. Y yo recibí lo que yo llamo el primer milagro en fraternidad. Llegué, me senté, llegué tarde, me senté, no había nadie de pie. Y alguien se levantó hacia el baño y mientras iba hacia el baño tocó mi hombro. Pasó y dijo algo como, Eunice, qué gusto que viniste. El toque del hombro fue tan impresionante para mí. Fue algo tan increíble que yo sentí un amor tan, pero tan increíble que lloré en ese momento. Reaccioné cuando la mujer dijo Eunice, que es mi segundo nombre y que a mí no me gusta mucho, o no me gustaba mucho. No sabía cómo ella se acordaba de mi segundo nombre. Tenía que yo ser algo muy importante para que ella se supiera mi nombre y para que me tocara de esa forma. Me dio tanto cariño en ese pequeño toque, no me abrazó, no me estrujó, no me dijo una palabra, no, solo tocó mi hombro con tanta sinceridad que mi ser lo pudo sentir. Y yo era una mujer tan vacía de amor y tan necesitada de aceptación y cariño que eso fue para mí una revelación. Empecé a pensar, quizás lo que yo necesito no es amor de un hombre en particular. Quizás lo que simplemente necesito es amor. Es amor, simplemente amor. Y un amor tan puro que me acepte, que me recompense, que perdí por mis propias vacíos, por mis propias deficiencias, que me reconstruya mi esencia, que me dé identidad. Y no una identidad que estuviera basada en el amor de un hombre o en el amor de cualquier otra persona o en la aprobación de personas. Y empecé a asistir. Yo supe que eso era para mí. Yo supe que ese lugar, quizás mujeres diferentes a mí, quizás podía darme algo precioso para mi vida. Y seguí adelante con muchos problemas, con muchas crisis encima, con la relación que cada vez, aunque era una relación separada de casa, se volvía como, todavía estábamos en el momento de estarnos como engranando ahora en la parte de separación. Mis hijas y yo teníamos un proceso que vivir, ellas y yo teníamos que vivir un proceso de adaptación de nuevo, de ser cómplices, de ser madre e hijas. Yo vivía un proceso depresivo en el que ellas no... Me pasé mucho tiempo diciendo, yo sufro, yo pobrecita de mí, pobrecita de mí, pobrecita de mí, y no tenía el alcance de ver que ellas también estaban sufriendo, el alcance de ver que si a mí me dolía perder a una pareja, a ellas les estaba doliendo perder una familia, les estaba doliendo perder a su papá, les estaba doliendo perder todo lo que eso implicaba. Y ese nivel de egoísmo es un nivel de egoísmo que no me lo pudo decir nadie más. Espíritu Santo. Y yo empecé a asistir a ese lugar a copiar todo lo que oía. Ellas me decían Wendita, así que yo venía a la casa y decía cosas chiquitas. Así que yo venía y las abrazaba. Ellas hacían cosas muy dulces, muy creativas, muy emocionantes. Y yo venía y trataba de repetir todo. Ese lugar fue un lugar de vida. Ese lugar fue un lugar que a mí me dio vida. Me mandaron a un lugar de vida, de oasis para mí. Que esto de ser creyente no tenía por qué ser triste, no tenía por qué ser apagado, no tenía por qué ser aburrido, que era una necesidad, que yo necesitaba su amor. Y que su amor no es una cosa que te cuentan, es una cosa que se vive
amor a través de todas estas mujeres que me aceptaron como de una forma tan impresionante, sin ser, pero ni siquiera un poquito parecida a ellas. Y las cosas empezaron a cambiar en mi casa. Mi hija mayor rápidamente notó el ir donde tú vas. Nunca me había hecho eso de la iglesia, porque la iglesia tenía que ir obligadamente. Y le digo, escribir a un SAEL de jóvenes, la mandamos a un SAEL de jóvenes. Ella regresó de su SAEL de jóvenes y regresó caminando liviano, esas son sus frases. Mientras caminábamos en ese momento, porque no teníamos, ella me dijo, de verdad que hoy camino más liviano, me siento mucho más tranquila. Yo le dije seguramente, pero no. Ella dijo sí. Que fraternidad a mí me daba una plataforma que no solo me sanaba a mí, sino que preparaba el corazón que yo amaba, sanaba de las cosas que yo había podido hacer para ofenderlas. Él pudo sacarles el corazón, limpiárselo y volvérselo a meter, y eso era algo que yo no podía hacer. Y fraternidad me acogía cada vez más. El Espíritu Santo a través de esta organización lograba envolverme de una forma tan impresionante, porque yo veía amor en mí. No solo me empecé a restaurar yo como una mujer, no solo empezó a restaurarse lo que yo era, con conocimientos diferentes. Cada testimonio me impactó, cada testimonio me dio fuerza, me dio elementos, sino también hoy se estaba viendo tan, pero tan claro cómo mi hija iba siendo restaurada en la misma plataforma en la que yo estaba siendo restaurada. Eso es impresionante. Y eso fue, motivaba cada vez más, tienes que seguir. No había, no estaba en una posición. Estudiaba el 100% de mi tiempo y era mamá el otro porcentaje que me quedaba libre. No había trabajo, no habían ingresos económicos. Era una decisión simplemente seguir confiando en una fe que no sé de dónde aparecía, creyendo que Él iba a hacer algo en la perseverancia. Recuerdo a alguien haberme dicho, porque yo lloraba, yo las veía ellas tan felices y las veía tan bendecidas. Yo recuerdo haber preguntado en su momento, ¿qué tengo que hacer para ser bendecida? Recuerdo a una mujer decirme, si te trajeron aquí, es imposible que tú no vayas a cambiar tu situación económica, porque esto es un lugar de gente productiva. Yo recuerdo tras esa pregunta al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer para ser como estas mujeres que sonríen y que son bendecidas en su vida? Llegar a un evento como los que nosotros tenemos, un seminario de entrenamiento de líderes. Y en ese seminario de entrenamiento de líderes, la primera charla, yo no sé de dónde la mujer se sacó una frase que te refería a la obediencia y dijo algo como que la bendición venía a través de la obediencia. Ese día supe que ese evento era todo para mí. Esa frase era la que yo necesitaba. Yo podía retirarme de ese lugar. Y empecé a caminar en este camino de obediencia, tratando de tomar decisiones cada vez más asertivas. ¿Por mis fuerzas? No, pero suplicando al que todo lo puede, una ayuda para tomar decisiones correctas y para ir encaminada y cada vez más y cada vez más y cada vez más, entrar bajo su cobertura, entrar bajo su sombría, a través de su amor, su misericordia. Y yo quería responder a ese amor con obediencia. Empecé a tomar decisiones de obediencia, pequeñas decisiones, cosas tan grandes o tan pequeñas que yo no las tenía tan claras. Yo nunca me consideré tan mala. De hecho, me consideraba muy buena y siempre pensé que fui la víctima. Pero empecé a notar a través del conocimiento de la palabra, a través de los testimonios, a través de los sermones que escuchaba, a través de todo lo que yo tenía cerca, todo lo que Dios usó para educarme intencionalmente. Y yo quería tener un corazón enseñable, quería tener un corazón que me enseñara, un corazón que se dejara enseñar, un corazón que cambiar su vida.
Así es que decisiones tan pequeñas como evitar mentir o mentir cada vez menos, detractar menos, perdonar, soltar el resentimiento, aceptar una relación con el papá de mis hijas cada vez más estable, que mis hijas pudieran tener un trato con él cada vez más cercano, que no tuviera nada que ver mis heridas, que dejar de ser egoísta con ellas, en el sentido de que podía ver más allá y saber que Dios estaba siendo mi refugio, y aunque yo estaba herida, podía tomar decisiones en obediencia, muy a pesar de mis heridas, porque era una cuestión de decisión. Y todas esas decisiones en obediencia tuvieron un impacto increíble. Las cosas empezaron a cambiar tremendamente. Mi vida empezó a cambiar, mi rostro cambió. Dejé de ser la mujer tan gris y apagada que llegué a los capítulos por primera vez. Llegué de ser la mujer que estaba en una iglesia pero deprimida. Dejé de ser la mamá que pasaba amargada y aburrida con sus hijas a causa del dolor, a causa de la herida. Y empecé a brillar, empecé a ser distinta. Empecé a ser tan diferente por dentro. Literalmente era como que me agarraran las piezas y me las iban reconstruyendo, iban pegando de nuevo todo lo que yo misma y la vida y mis decisiones y toda la consecuencia de todo esto había generado. Y mi casa empezó a cambiar. Mi hija empezó a caminar en fraternidad, asistiendo a sus capítulos. Mi hija menor cada vez nos veía mejor. Y si la mamá estaba bien, las hijas estaban bien. Aprendí cada vez a dejar de llorar menos, a dejar de quejar menos, a cada vez vivir en un estado de automático, porque la relación, cuando ha tenido una situación de violencia o de ofensas, no es una cosa que se arregle tan fácil. Siempre hay roces, porque somos papás, porque tenemos cosas que hablar. Pero aprendí a tolerar más, y la palabra de Dios cada vez se hacía meollo en mí. Y esa palabra, yo tenía el reto de hacer la vida y sigo teniendo el reto, que no es perfección, que no que lo haya alcanzado todo y lo pueda todo, pero que la pasión que antes tenía por tener aprobación de un hombre o de un grupo de personas se cambió por tener una pasión y una aprobación por el que todo lo ha hecho. Y generó en mí una pasión, esa palabra en mí generaba una pasión. Y si de alguien yo tenía que serme dependiente, era de él. Y me volví eso, dependiente. Y empecé a querer caminar en todas esas palabras de obediencia, en todas esas promesas. La vida cambió. Contra todo pronóstico terminé mi universidad. Contra todo pronóstico no he vivido una situación que pueda decir complicada al final de la separación. El papá de mis hijas es un hombre muy responsable con ellas. Muy responsable. Eso creo que solo lo puede hacer Dios. Yo ni siquiera le puedo dar el mérito solo a Él. Creo que Dios toca su corazón cada día. Mis hijas cada vez más sanas, quizás todavía con vestigios de un problema que generaron sus papás. Al final salimos de las casas de mis papás y venimos a vivir lo que ahora es nuestra casa. Tenemos una casa. Se nos proveyó un vehículo. Dios ha dado naciones por nosotras. Nos dio esta unión, esto de sentirnos tan plenas juntas, esto de estar en completo acuerdo. Contra todo pronóstico terminé la universidad. Me gradué con 37 años, con 2 hijas ya grandes. Y era un reto, era una situación no tanto de tener un título, era una cuestión de tener. Yo ya había empezado, porque eso evidencia lo que yo era antes y lo que soy ahora. Eso hacía una notoria diferencia de que Él está en mi vida, de que Cristo está en mi vida, y cambió mi ser. Y muchas cosas cambiaron, y la Wendy que un día fue no deseable y era alguien con quien quisiera compartir, empezó a volverse una tierra deseable y la gente empezaba a querer estar conmigo. Porque ya podía transmitir vida. Antes no tenía amor, ahora tenía amor. Y un amor que perdura. Así es que la vida cambió.
Empecé a sonreír más. Tuve tantas amigas, tengo tantas amistades que siempre he dicho, mi tesoro son mis amigos. Soy millonaria en eso. Y Cristo hizo en mí cosas maravillosas, cosas tan internas que si no las hubiese podido hacer, quizás hubiese sido profesional, quizás hubiese terminado una carrera, quizás hubiese tenido una casa, quizás hubiese tenido un carro, pero hubiese sido desdichada en mi vida. Pero hubiese no tenido lo más importante, que es tener la paz que sobrepasa el entendimiento humano y tener su amor, del cual puedo disfrutar todos los días y el cual me deja tan tranquila y tan estable. Hoy por hoy, mis hijas y yo somos una familia de 3. Aquella situación de cumplirme el deseo de mi corazón que tenía que ver con un hombre no sucedió y no ha sucedido hoy. Pero yo conocí al mejor marido. Yo tengo al marido perfecto. Él es mi marido, él es mi hacedor. Él es el que provee a mi casa, él es el que alimenta mi vida. Y ellas y yo somos una familia de 3 y vivimos bien y tenemos un momento lindo entre nosotros. Mis papás no resucitaron, o por lo menos no lo volvieron a la vida, pero yo tengo un padre espectacular. No recuperé a mis padres biológicos, pero tengo un padre que no solo me consiente, no solo me vigila, no solo cuida mis sueños, sino un papá que también me edifica y me exhorta y de repente tiene que necesitar una nalgada para mí, me la da, con toda la confianza de ser mi padre. Es un padre espectacular. Tuve una familia espectacular. Hoy por hoy mi papá físico ya no está. El hombre que me educó, el hombre que me formó, el hombre que me dio mucha sabiduría, hace poco. Y aunque su vacío es tan impresionante físicamente, puedo decirles que estoy en la que yo puedo ver todas las bendiciones que he tenido, no solo desde que llegué y lo conocí, y él se dejó que yo lo encontrara y él me encontró a mí, sino desde el momento en el que yo nací. Yo puedo testificar que desde el vientre de mi madre yo fui elegida y escogida, de tal manera que él se inventó una estrategia para mí. Se murieron mis papás biológicos, se puso los otros. Él se provee todo el tiempo, pero sustituye. Es impresionante su amor. Y me ha cuidado siempre. Y he tenido muchas cosas. Pero lo más impactante que ha hecho es reconstruir lo que no se ve. Es hacer algo interno, que al final termina su obra visible al exterior, pero hizo cosas muy, muy internas en mí. Así es que yo les voy a pedir que en tiempos como este podamos regresar a quien es la luz, regresar a quien es el camino correcto, regresar a quien nos promete ser parte de la gente más feliz de la tierra, que no tenemos problemas, sino porque Él está con nosotros. Él es el solucionador de todo. Él tiene bajo control todo. Momentos de crisis, momentos de incertidumbre, momentos que quieren robar la paz, que nos quieren quitar un bien tan preciado. Momentos en los que podemos tener depresión, podemos tener ansiedad. Momentos en los que la dependencia a un ser humano, la dependencia a una aprobación de la gente nos puede estar generando una depresión. El camino siempre es el mismo. No importa la crisis, no importa la pandemia, cada uno de nosotros vive una pandemia diferente en sus vidas. Cada uno de nosotros tiene momentos distintos en su vida difíciles. Sin importar lo que sea, el camino siempre es el mismo. Yo les pido a que hagan una oración conmigo en voz audible, pero sí en un tono que se pueda escuchar a usted mismo. Una oración que cambió mi vida, que yo lo hice a través de una promesa. Fui interesada, escuché una palabra y lo agarré. Pero que hoy por hoy entendemos que ese es el mejor lugar, ese es el mejor momento. Hay que regresar a los brazos del Padre, porque el Padre nos está esperando. Así que le voy a invitar a que repita después de mí. Yo te invito hoy a mi vida, a que seas mi Salvador. Yo te reconozco, sé que moriste por mí, que en esa cruz perdonaste todos mis pecados y que hoy por hoy yo recibo gracia,
soy justificada a causa de tu nombre y a causa de tu sangre. Escribe mi nombre. Y el día que yo falte, pueda estar contigo. Gracias, Señor. Amén. Gracias por escucharme. Es importante seguir pendiente de cada uno de los testimonios, de lo que está pasando. Un día vamos a tener el tiempo para volver a estar juntos, para volver a abrazarnos. Si hay alguien que nunca ha asistido a un capítulo, de verdad le invito a que busque el capítulo más cercano, a que busque el lugar más tiempo, la hora, el día. Hay tantas opciones de capítulo de damas como de caballeros. Hay muchísimas opciones y seguramente encontrará una que se adapte a usted. Puedo decirle, cada día es nueva la misericordia. Busquemos, hoy por hoy estemos pendientes porque estamos transmitiendo en estas plataformas que tenemos, esto es lo que tenemos, pero llegarán los tiempos para vernos de nuevo, llegarán los tiempos para llenar otra vez esos momentos de armonía y confiar y encontrarnos y besarnos. Así es que le invito. Asisto es capítulo Realeza, 8:30 de la mañana, los días martes en Benigans, La Gran Vía. Cualquier lugar es importante, pero si usted quiere venir al mío, yo la voy a estar esperando. Les quiero. Saludos.